Pero bueno, ya nos vamos al Camp Nou, ya en el bus y todo, que eso lo del bus fue una locura impresionante, o sea, yo no me lo esperaba ni de coña, no entendía qué estaba pasando, aún no lo entiendo ahora. Y ya, bueno, nos concentramos ahí en el Camp Nou y ya espera nuestro partido. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Charlando con Promesas, bienvenidos a una nueva entrevista en Termofútbol. Tenemos con nosotros al jugador del barrio, Auriol Boada. ¿Qué tal, Auriol? Bueno, Raúl, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Y vamos a tratar siempre la entrevista, pues sobre todo con el fenómeno Kings, con esto del mercado de última hora que está siendo una auténtica locura esta última semana. Además, jugador del barrio que ha ganado la Final Four, ha ganado el primer split con este equipo de Adri Contreras, pero tratamos siempre un poquito el inicio o el paso previo a esta competición y es en la Federación Catalana de Fútbol, en este caso en el Vilanova, en el Primera Catalana, que te quedaste a 2 puntos de jugar en tercera hace unos 2 o 3 años. Sí, hace 2 3 años, sí, jugué ahí en Primera Catalana, estuvimos a 2 puntos solamente de conseguir el ascenso. De hecho, estos 2 puntos siempre tengo como la espinita clavada, ¿no? De una jugada que fallé en un partido, en el primer partido que jugué con el Villanova, que la fallé una ocasión muy clara y que no nos dio esos puntos. Sí que es verdad que la liga es muy larga, ha pasado mil cosas, pero siempre he tenido ahí la espinita, ¿no? De no conseguir esos 2 puntos y no subir a tercera. Previo a este paso, estuviste en Vilafranca, en un equipo de tercera, estuviste hasta 2 años en ese club y te marchaste al final por tema de, bueno, de diferentes motivos, acabaste en el Vilanova, pero estuviste jugando en tercera división también. Sí, estuve 2 3 años con ficha oficial de tercera, estuve 2 años, bueno, 1 y medio porque vino el COVID, y el año anterior estaba con ficha del sub-23. Pero sí, sí, no, bueno, por diferentes problemas, también era muy joven, no tenía los minutos que quería, con el entrenador pues no nos entendíamos mucho y al final pues decidí pasar a Primera Catalana, probar cosas nuevas y dar un paso atrás, por así decirlo, para dar dos adelante. Una cosa que me ha llamado muchísimo la atención es que pese a estar en la temporada, bueno, eso de hace 2 años que estuviste a punto de ascender a primera y a tercera división, me sorprende que te quedas las temporadas siguientes, es decir, la temporada pasada sin jugar, porque no sé los motivos cuáles son para quedarte sin jugar o que decides dar un paso al lado del mundo del fútbol. Sí, lo que me pasó es que durante el año del Villanova fue el año de muchas restricciones, ¿no? Y al final jugamos, si no me equivoco, bueno, jugamos los domingos por la tarde, entonces me quedaba como el fin de semana solo centrado en el fútbol, porque pues obviamente los sábados iba a dormir bastante temprano, hasta las 11, a las 11 teníamos que estar en casa por tema de COVID, ¿no? A mis amigos los veía muy poco, además vivían en Barcelona. No sé, el fútbol en ese año me quitó muchas cosas que yo quería disfrutar y no tenía nada de ganas de seguir jugando a fútbol y decidí pues tomarme libre un añito para volver con más ganas y bueno, al final pues he vuelto y doblando equipo y todo. Claro, es que ha sido una auténtica locura porque esta temporada, antes del fenómeno Kings League, tú decides volver a los terrenos de juego, volver a la Ujú. Federación Catalana, en este caso, un poquito ya en un ámbito con algo más distendido, ¿no? Un poquito con los amigos en el Athletic Vilafranca. ¿Cuál era el objetivo de esta temporada? Sí, bueno, no, al final el año pasado, los últimos 3 meses de temporada, 2 meses, fui a entrenar para quitarme un poquito el mono del fútbol. Y me dijeron de volver este año y mira, pues decidí volver porque creía que tenía que volver a jugar a fútbol, lo echaba de menos y dije, venga, va. Y es más, o sea, sí que hay seriedad, estamos en playoff de ascenso, de hecho, había muy buen equipo, también quería jugar más con mis amigos, no tanto sacrificio de otras cosas y decidí pues volver a jugar al fútbol y si se daba la oportunidad de hacer playoff, pues perfecto y así ha sido. Claro, justamente por aquí nos dejaba Patrick una pregunta de si subieras, porque ahora mismo estáis en playoff de ascenso a Primera Catalana, si subieras, si te tatuarías el escudo del Athletic Vilafranca. Pues tendría que planteármelo. Al final, el tema del escudo, del tatuaje del escudo que nos hemos hecho, nos lo hemos hecho todo el equipo. A lo mejor si se diera el hecho de todo el equipo del Atlético y la Franca tatuárnoslo, pues a lo mejor me lo pensaría y me lo haría también. Si no hubieran sido todos los integrantes del barrio que se hicieran el tatuaje, ¿tú te lo hubieras hecho? Posiblemente no. Vamos allá a hablar al fenómeno Kings League, porque es eso, tú empiezas, por lo que me estuviste comentando, digamos, esta nueva temporada en el Athletic Vilafranca, la empiezas en septiembre aproximadamente, estuviste trabajando las semanas anteriores, y tú el tema de la Kings League es aproximadamente en noviembre. ¿Cómo va todo el tema de la inscripción, las pruebas, y cómo te decides o qué te llama la atención para decidirte a echar del currículum o a echar la prueba de la Kings League? Pues de hecho, yo diría que Piqué lo anuncia más o menos en noviembre, principios de noviembre, algo así.
Y bueno, yo me quedo flipando porque es sin anuncio previo, ¿no? Él hace un directo y explica lo que va a ser la Kings League y todo. Y nada, me pareció bastante interesante. Le pedí a mi hermana que me recogiera 3, 4 goles de la misma temporada de este año. Y nada, un vídeo de 30 segundos muy cortito, sin esperanzas de entrar, sinceramente. Pero bueno, era una oferta de InfoJobs en la cual tú que tenías que rellenar dónde habías jugado, qué posiciones y colgar tu vídeo, que actualmente pues, estaba en YouTube, en mi caso. Y nada, lo subí por probar suerte. Sabía que a lo mejor 20.000 personas se inscribirían a ver, era muy complicado no entrar. Y mira, finalmente pues me dieron el aviso de que sí, de que estaban las pruebas y hicimos las pruebas el 4 de diciembre aproximadamente y el 27 era el draft. Y con el tema de Así las que pruebas, en un mes fue... claro, Dime, hablamos dime. con Carlitos, con Carlos Valde de Pío, y estuvimos hablando porque también ha salido en muchas entrevistas que habéis dado varios jugadores de la Kings League, que el tema de las pruebas al final, pues claro, poder ver más allá de 30 segundos de vídeo y además luego las pruebas que eran de aquella manera, pues un poco de puntería, un poco de velocidad, un poco de un partido reducido, al final obviamente no puedes llegar a mostrar del todo un poquito lo que puedes llegar tú mismo a poder dar en rendimiento en un campo de fútbol 11 de fútbol 7. Mm. Pero claro, la duda que yo tengo por aquí es si a ti ya te llamaba la atención algún jugador o si te quedaste con alguna cara que luego has visto durante esta temporada. Pues mira, nosotros las pruebas las hacíamos en grupos de 30, ¿vale? De los otros grupos no me acuerdo de nadie. Bueno, de Jacobo justamente sí que me acuerdo que, bueno, ha sido compañero mío, ¿no? Y me acuerdo porque estaba en el otro grupo de al lado. Pero en mi grupo, por ejemplo, había 2 jugadores que, bueno, de hecho 3 que están ahora, 4 que están ahora mismo en la Kings League, si no me equivoco son 4, que es Aleix Laje bueno, que ahora está en Science, Xavi Molas, que es con el que más relación he hecho, Carlos de Porcinos y Uri Pons de Porcinos. Entonces, pues sí, mira. Claro, justamente este tema de Uri Pons, si no recuerdo mal por lo que comentaron, no entró de primeras en Porcinos. Fue después un poco a medida que fue avanzando la temporada y a lo mejor no sé si también contactaste con él una vez de recalo de nuevo en Porcinos. Mm. Sí, sí, fue en la jornada, creo que bastante tarde, como la jornada 7 o algo así, que entró Uri Pons. De hecho, lo ha hecho de puta madre, no sé si puede decir así, pero lo ha hecho de Sí, puta sí. madre estos últimos partidos. Y sí que para felicitarlo y todo, incluso Carlos tampoco entró de primeras, también entró creo que como Uri Pons. Y sí, sí, de hecho hicimos bastante buena relación ahí en las pruebas y nos abrimos para felicitarnos y todo. El momento del draft, ¿había nervios? Eric por aquí, por ejemplo, pregunta, ¿cómo reaccionaste cuando te seleccionó el barrio? Pues realmente, o sea, siendo sincero, pensaba que me escogerían antes, porque llevaba una muy buena trayectoria en Segunda Catalana este año, llevaba 17 goles en 11 partidos, o sea que me estaba yendo bastante bien. Pensaba que la gente de ahí lo sabría y que habría, no sé, que a lo mejor me elegiría antes, pero bueno, el barrio era una de las opciones que yo tenía en mente. Porque Adri Contreras al final me salía mucho en TikTok, era un tío que me caía de puta madre y me caía muy bien, la verdad. Y para mí fue una alegría inmensa. Fue en el pick 8, así que fue espectacular poder entrar tan tarde, ¿no? Después de tantos nervios, así que muy bien. Pero justamente una cosa que me ha parecido peculiar, porque habéis ganado el barrio en este caso y el entrenador era Juan Arroita, no sé si también el tema de luego el resto del staff, quién lo conforma, pero por ejemplo, Ultimate Móstoles, que también se ha hablado mucho, pues varios entrenadores del fútbol catalán que pueden echar un ojo, que podían echar un vistazo, y no sé si a lo mejor eso fue la clave en el draft de varios equipos, de Ultimate, por ejemplo, que pues conociera a diferentes jugadores o tuviera contactos en tercera, primera ¿Mm? catalana. Sí, mira, nuestro staff está, bueno, nuestros 2 entrenadores son Juan Arroita y Joan Conte. Joan Conte es un jugador que había jugado en tercera división, en primera catalana, que se conoce el fútbol catalán perfectamente. Y él preguntó por mí a varios jugadores que habían jugado conmigo, así que más o menos sabía un poco mi trayectoria y por eso me eligieron. Vamos a entrar ya en la primera jornada porque es algo que me hace también gracia o me llama un poco la atención, que es justamente entrevisté a la otra parte, a un jugador del otro equipo de Pío, porque el inicio de arranca de mejor manera imposible para el barrio, cinco ¿Mm? cero contra Pío. No sé si incluso os dio un exceso de confianza de que salisteis de ese partido, sobre todo ya llamó la atención Ubon, Jacobo y demás. No sé cómo salisteis de ese partido. Pues seguramente sí con exceso de confianza, pero fue un partido engañoso. O sea, nosotros nos creíamos muy buenos en ese momento, ¿no? Porque era el primer partido, fuimos los primeros líderes de la liga. Pero bueno, teníamos los pies en el suelo porque sabíamos que a lo mejor no era la mejor versión de Pío. Al final también hay una cosa, un detallito que era 1 de enero después de fin de año. Seguramente ningún jugador estuvo a su nivel ese día.
Así que estábamos un poco a la expectativa de lo que tenía que ser el siguiente partido, porque justamente era contra Ultimate Móstoles, que era los segundos, también habían goleado a su rival, así que sí, estábamos contentos, pero sabiendo que quedaba mucho trabajo por hacer. ¿Cómo fue la adaptación entre compañeros? Porque luego también quiero saber en ese momento cómo era, porque parece muy sencillo, al final con un 5-0 pues creo que también pues salen muchísimo más las bromas y el tema del buen rollo dentro del equipo, pero luego también te querría preguntar, aparte de esa adaptación, la adaptación que tienen los jugadores 11 y 12, sobre todo con esa llegada de Pareja y Mantovani, que creo que también dan una estabilidad al equipo detrás, que creo que también ha ¿Eh? sido clave para ganar este campeonato. Sí, sí, sí. Futbolísticamente en el campo, yo creo que ha sido muy clave que llegaran ellos dos. Al final han dado pues, la estabilidad en el equipo que nos faltaba. Además, Alex Masegur se lesionó, que era un defensa muy importante para nosotros. Y estuvimos un tiempo pues, viendo qué podíamos hacer. Llegó Nico y fue un cambio bastante drástico. Sí que al final hemos perdido algunos partidos por mala suerte, diría yo. Pero el cambio desde que llegaron Nico Pareja y Mantovani fue espectacular, no solo dentro del campo, sino fuera. Fuera son unas personas espectaculares, están en el grupo de WhatsApp, son ellos incluso los que intentan organizarnos cosas. Ahora estamos pendientes de un viaje que está organizando Mantovani, Nico Pareja también está muy encima de nosotros. Son bellísimas personas, la verdad, y muy contento con ellos. Tu experiencia personal y luego no sé si incluso comentándolo con ellos, de jugar fútbol 7 en un campo cerrado, ¿qué sensaciones tuviste ya desde la primera jornada? Y luego, por ejemplo, estos jugadores que han sido profesionales. Respecto al fútbol 11, en mi caso, ¿te refieres? Exacto. Y luego también el tema de estar cerrado. Bueno, o sea, yo pienso que es un fútbol totalmente diferente al fútbol 11, evidentemente, incluso al fútbol 7, porque las medidas no sé si son más grandes que un campo de fútbol 7 normal, no sé valorarlo ahora mismo. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, soy un futbolista que necesito muchos espacios, que mi principal virtud es correr detrás del defensor. Y aquí me he tenido que adaptar un poco y, de hecho, no sé, hasta la jornada 7 o algo así, no he conseguido empezar a sentirme cómodo con el balón y todo, aparte del césped, que es un poco diferente. Y el tema que comentas de que está cerrado, es verdad que ahora mismo hace un calor espectacular. O sea, eso lo tienen que cambiar seguro en el segundo split, porque si no nos vamos a morir. La respiración cuesta un poco ahora que hace tanto calor. Cuando estamos más digamos, en enero, en febrero, no costaba tanto. Pero ahora el calor que hace ahí dentro es espectacular. Es que hasta la gente que está sentada en la grada está sudando. Así que bueno, y el techo también es un problema, pero bueno, al final te adaptas y ya sabes lo que hay y es lo que toca y te adaptas. Creo que sobre todo es por eso que también un jugador muy bueno a nivel profesional o exprofesional, que haya sido centrocampista, por ejemplo, y que se mueve en espacios reducidos, pongamos un Verdú, por ejemplo, sí que da la clave, pero jugadores que a lo mejor pues, han sido más desequilibrantes, por ejemplo, un Orellana al espacio, a correr, aquí se le queda más corto el campo, y luego al revés, también un defensor que sabe muy bien colocarse y tener pues, su sitio en un campo de fútbol 7 obviamente creo que va a costar mucho más superarlo Mm. y da igual la experiencia, ya sea Lopo, ya sea Mantovani y ahora mismo se está viendo, ¿no? Correcto, yo por eso pienso que un defensa es la mejor posición que tú puedes coger para un equipo, porque al final un defensa si sabe posicionarse bien, sabe dónde estar en cada momento. Tú cuando ves a Nico o a Mantovani jugar, desde la tele no lo sé, pero en directo es que es como un arte, el arte de defender, ¿no? Y los ves cómo se mueven todo. Es muy complicado pasarles. Sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso de Orellana, que le van bien los espacios reducidos, le costaba mucho encontrar los espacios, le costaba mucho en general, ¿no? Encontrarse bien. Sí que es verdad que la gente a veces opina un poco antes de lo que toca, ¿no? En plan, hostia, qué malo es este jugador o no sé, en qué baja forma está, en este caso, Orellana, no lo pienso, pero Ya, ya. por lo que estamos hablando. Pero es que es muy difícil, es que es más difícil de lo que parece estar en ese campo, ¿eh? Es mucho más difícil de lo que parece. Hay mucha intensidad, es complicado. Y por eso, incluso futbolistas de primera división, ¿no? Que tendrían que parecer mucho más buenos y de mucho más nivel que nosotros, pues también les cuesta adaptarse. Yo creo que también es eso, que a veces se junta un poquito o sea, tiene que ser algo muy clave, aspectos muy claves suyos de su juego que sean pues particulares, como eso, los espacios reducidos un poquito, los Ujú. que están dando un poco ese cambio bueno, del tema de ser bueno también, por ejemplo, de disparo de Claro, largas distancias. Yo creo que también es eso, que a la mínima, pues en el centro claro. del campo de fútbol 7 con un equipo cerrado, pues puede ser también una solución. Y otra cosa que me gustaría también hablar sobre este tema es también en relación a jugadores 11 y 12 que ya han pasado por estas situaciones y no sé si a nivel han tenido el foco
mediático tan fuerte, pero es a nivel mental. Vosotros, por ejemplo, la presión en redes, la final en el Camp Nou, que luego la trataremos más a fondo, pero ¿cómo ha sido para vosotros este descubrimiento, ese crecimiento también en redes y esta exposición? De hecho, yo creo que ahora en el primer split no ha habido mucha presión, o sea, no nos hemos sentido presionados en ningún momento, al final era como un experimento, ¿no? A ver qué pasaba, no nos esperábamos estos números ni mucho menos, bueno, al menos yo, seguramente, a lo mejor Piqué o esta gente sí, y yo al menos no. Y ha sido más un experimento de a ver cómo iban pasando las cosas. Todos estábamos aprendiendo al final, no solo los jugadores, sino los misters también, qué estrategias usar y todo. Y yo creo que la presión sí que llega más ahora en el segundo split, que es como todos ya empezamos a tener pues, más seguidores en Instagram o en TikTok con estas cosas, y ya con estos movimientos que está viendo en el mercado y todo, ya tenemos que empezar a rendir mucho más que en el primer split, ¿no? Y lo que tú decías del Camp Nou, yo creo que en ningún momento tuvimos ninguno de nosotros presión. Al final, tuvimos más presión el día de la clasificación del playoff que en el Camp Nou, porque en la clasificación del playoff, para mí el premio no era ganar la Kings League, sino era jugar en el Camp Nou. Entonces, una vez ya llegado en el Camp Nou, hostia, yo creo que ya era disfrutar, ir a jugar y hacer lo que se nos daba bien y que por eso estábamos ahí, ¿no? ¿Te harás canal de Twitch con esto que hablamos de la exposición o no? No, yo no, a mí no se me da bien esto, ya creo que hay gente que le gusta muchísimo más que a mí y que se le está dando bien, así que yo se lo dejo para ellos y ya está. Y si algún día se tiene que entrar a conversar o algo, pues no hay ningún problema, pero se lo dejo para ellos. Sobre todo estas 2 o 3 semanas creo que puede ser bastante interesante, que están entrando muchos Sí, jugadores que eran poco sí, habituales sí, sí. también por esta plataforma. Pero me gustaría saber un poquito, durante el primer split, ¿cómo era una semana para Uriol Boada? Tanto con entrenos en el Athletic Vilafranca como con el Mm. barrio. Bueno, después, a las últimas jornadas ya lo perfilamos un poco porque ya me acostumbré, pero las primeras semanas eran un poco locura. O sea, yo trabajo de comercial, al final me muevo mucho en coche, entonces para mí era, a lo mejor me iba, por ejemplo, a Tarragona o a Puigcerdá, que está bastante lejos, y después tenía que irme a entrenar al Cupra, que al principio entrenábamos martes y miércoles, de 6:30 a 7:30, y a las 8:30 de martes y miércoles, a las 8:30, perdón, entrenaba con los otros. Entonces era llegar al Cupra, entrenar una hora, sin cambiarme ni nada, cogía el coche, iba rápido a entrenar con los otros y al final el viernes también entrenábamos con el Athletic Vilafranca, sábado partido con el Athletic Vilafranca, domingo partido con la Kings League. Físicamente era una locura, o sea, después lo intentamos perfilar un poco, ya se lo iba a un entreno de la Kings League y tal, pero me he lesionado un par de veces este primer split por exigencia física porque no llegaba más, ¿no? Hablas de esta locura y después de ir perfilándolo, y es que, como bien comentas, si los viernes entrenas con el Athletic Vilafranca, hay un viernes en el que juegas, que es justamente lo que estábamos hablando, que es el partido que seguramente también más Mm, tensión has comentado que teníais, que era esa última jornada para cómo enfocar el playoff de Móstoles, que os mm. enfrentabais, que habían quedado primeros y vosotros habéis entrado como octavos. ¿Cómo fue ese partido y cómo lo preparaste? Y si hablaste, por ejemplo, con el Athletic o después, luego durante el partido, si había nervios y esa presión que tú Mm. comentas, que al final era la paso previo para llegar al Camp Nou. Bueno, esa semana justamente no entrené con el Athletic Vilafranca porque pedí, por favor, en ese caso no tuve ningún problema, a Vale. diferencia de otros compañeros. Sí que ese fin de había el primer partido de playoff, de ascenso, pero me dejaron que esa semana pues sabían que podía cumplir un sueño, ¿no? Mi equipo y como me llevo muy bien con mi entrenador y todo, pues me permitió no entrenar esa semana, entonces me centré solamente en el barrio, que entrenamos martes, miércoles y jueves, y viernes partidos, sí que eran light, no era de mucha carga, pero era más estratégico, digamos, ¿no? Más táctico. Y sobre el partido, Sí, esa semana fue de nervios, pero muy loco. O sea, estábamos muy nerviosos, no llegaba nunca el viernes. Pero bueno, como nos veíamos cada día, también hablábamos, no sé, nos tranquilizábamos los unos a los otros, iba bien. Y fue una semana, pues como te digo, muy táctica y cuando, bueno, para mí, Joan Conte y Juan Arroita son los mejores entrenadores de la Kings League, eso no tengo ninguna duda. Entonces nos transmitían esa tranquilidad y todos los aspectos técnicos, tácticos y todo de Ultimate Móstoles y yo creo desde el martes teníamos clarísimo que ese partido lo íbamos a ganar seguro. Es que no teníamos ninguna duda nosotros, estábamos convencidísimos de que íbamos a ganar.
Planteáis un partido muy serio y una cosa que se ha repetido siempre, y bueno, se decía a principio de temporada, pero es que da igual también la competición, porque una cosa muy habitual también es en la Liga Smartbank, en segunda división, que siempre el equipo que entra, el último en el playoff, siempre es el equipo que acaba ascendiendo, siempre el tercero en ascenso Mm. directo, el que siempre acaba dando la sorpresa. No sé si también por esa motivación de acabar yendo pues con la flechita para arriba, como se dice. Y claro, me gustaría saber un poquito, más allá del partido súper serio que hacéis, una vez superáis a Móstoles con creces, haciendo un gran partido que prácticamente no dais opción ni oportunidad para que se pongan o empaten el partido o se pongan por delante. ¿Cómo es el paso hasta llegar al Camp Nou? Con ese entreno en el Joan Gamper, la concentración, rueda de prensa y Ujú. demás. Sí, lo que comentabas de las posiciones, yo creo que al final nosotros no éramos los favoritos, nunca hemos sido los favoritos, yo creo, hasta la final. Entonces a nosotros eso nos gustaba muchísimo, incluso más que ser los favoritos, porque nos daba la sensación de ir a callar bocas, nos encantaba esta sensación y a lo mejor Ultimate Monsters se confió un poco más de lo normal por el hecho de ir primeros. Después lo que comentabas del fin de, bueno, fue un fin de espectacular, o sea, de una experiencia increíble. Ya, bueno, acabamos el viernes ese partido, nos vamos a cenar todo el equipo, a las 2 de la mañana llegamos a casa ese día, porque bueno, yo vivo en Vilafranca, ¿no? Y nada, dormir, a las 9 de la mañana estábamos convocados, a las 10 de la mañana estábamos convocados en el Camp Nou. Eh, nada, ahí hacemos nuestro primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, un entrenamiento muy light, creo que fueron rondos y chutes, solo para toma de contacto con el césped, ¿no? Y después ya nos vamos ahí al hotel, hacemos el check-in y nos vamos a comer todos juntos. Todo el equipo teníamos un buffet libre en el hotel, estábamos todos concentrados juntos, eso fue bonito. Y por la tarde nos fuimos a hacer la visita guiada en el Camp Nou, visitamos el Camp Nou, vimos a Duki, por ejemplo, actuar sin público ni nada, que eso fue bastante divertido. Y por la noche, pues, la rueda de prensa, que fue bastante divertida también, cenita y a dormir. Y nada, por la mañana dimos una vuelta por ahí, por Barcelona, que en ese sentido nos paró bastante gente, cosa que nos motivó aún más, ¿no? Para ganar. Comimos ahí súper temprano, como las 12:30, una, teniendo en cuenta que nosotros jugábamos a las 7, era un poco locura comer tan pronto, ¿no? Pero bueno, ya nos vamos al Camp Nou, ya en el bus y todo, que eso lo del bus fue una locura impresionante, o sea, yo no me lo esperaba ni de coña, no entendía qué estaba pasando, aún no lo entiendo ahora. Y ya, bueno, nos concentramos ahí en el Camp Nou y a esperar nuestro partido. Claro, quería comentar diferentes cosas que ha sido, bueno, explicando durante esta charla. Y es el tema, por ¿Mm? ejemplo, de toma de contacto con el campo. ¿Tú habías jugado en césped natural ya de por sí en algún campo de tercera o es muy poco habitual o no habías jugado nunca? No, es muy poco habitual. Aquí en Cataluña los campos son todos de césped natural, artificial, perdón. Sí que había jugado en primera catalana con el Vilanova, había jugado en el campo de Lascaux, que es de césped natural, pero al final yo creo que te adaptas rápido. Tampoco hay una diferencia muy extrema, ¿no? Como para no acostumbrarte o hacerlo peor que en campo de césped artificial. Y luego una cosa que se comentó mucho fue el tema este, bueno, mítico que también se habló del tema del caso Ubon con todo el tema del Sans. Al final tú, como tú bien dijiste, le pediste permiso al club y te dieron, bueno, pues un día libre. Luego también hablaba Edgar Álvaro también con el Rubí, que también le dijeron, adelante, es tu oportunidad también de toda la exposición. Me gustaría saber un poquito porque también se comentó de que una de las personas que también acabaron convenciendo y esto fue tanto Nico Pareja como Martín Mantovani, por jugadores que han vivido esa experiencia y que no sé, un poquito qué os comentaban tanto a Ubon como al resto del equipo para poder dedicaros a esta experiencia y vivirlo al máximo en el Camp Nou. Bueno, al final es que yo creo que tampoco nos tenían que decir tanto porque me refiero, nosotros estábamos muy motivados y muy focus en el Camp Nou, o sea, al final yo estoy muy comprometido con mi otro equipo, pero no pensaba en mi otro equipo en ese momento, sabíamos dónde estábamos y teníamos que centrarnos en un partido tan importante. El tema del Suns es un poco complicado, ¿no? Porque, ostras, sí que es verdad que entiendo que tiene un compromiso con el Suns, que ya es tercera, que ya cobra, pero sí que es verdad que la temporada es muy larga, hay muchos jugadores, me parece que Cristian le querían hacer ir por jugar 15 minutos o algo así, entonces yo creo que no era necesario que Cristian pues fuera al partido, un partido que sí que se jugaba mucho, pero la temporada había sido muy larga, al final no pueden centrar en un solo partido que un jugador tenga que ir sí o sí teniendo un sueño por delante como el que era jugar en el Camp Nou.
No, luego también otra cosa que también se ha ido sabiendo con el tiempo es que además el Suns ahora mismo tiene una plantilla muy corta, que también eso también es un poco la planificación que hayan tenido ellos también a principio de temporada, todo esto, que haya Mm. pasado factura, pero también lo que se comentaba de Cristiano Bon, que tampoco ha sido un jugador que sí, se utiliza mucho y que es de a veces de segundas partes y demás, pero tampoco era la piedra angular del equipo y a veces llamaba un poco la atención de, Exacto. hostia, puede ser una persona que puede estar disfrutando una experiencia delante de 92.000 personas que acabaron yendo al Camp Nou, además, pues bueno, viviéndolo como se está viviendo, con la cláusula que tenía, con toda la experiencia y la exposición mediática que estamos diciendo, y la verdad que sorprende un poco porque se entiende la explicación esta, al final un poco el contrato, el dinero, el tema de la cláusula y el tema Mm. de, pues eso, del poder cobrar y el compromiso que tienes con ese club, pero no sé, también pensar en la ilusión del chaval con la edad que Claro, un tiene. poco de empatía, no sé, un poco de empatía. Si tú al final le coges cariño a alguien como Cristiano Bon, que ya te digo que sí, porque es una persona espectacular, ¿cómo, cómo puede ser así? No sé si me explico. Exacto, Está a sí, sí, punto de sí. jugar una de las mayores experiencias que seguramente no repetirá en su vida y tiene que ir a jugarse el descenso y una posible lesión. Y además que es que creo que por tiempo no llegaba, porque si el partido era a las 12 en Vilafranca, justamente, el partido acaba a las 2, ya hacía una hora que nosotros habíamos comido, entre que llega y todo, ya no llegaba ni a coger el bus de la Kingsley para ir al Camp Nou, tenía que ir directamente al Camp Nou. Es que era realmente el Sancho, yo creo que no entiende que era inviable que Cristian fuera al partido. Exacto. Y Inviable. otra cosa que quería comentar, luego que hablaremos también de un poco más los partidos en concreto que se viven en el Camp Nou, es un poco lo que sorprendió, o bueno, por un lado, comparándolo al final con el Cupra Arena, las medidas son un poco más grandes, si no me equivoco, de Fútbol 7 pese a estar bueno, en el Camp Mm. Nou y demás, pues son un poquito más grandes. Luego también el tema del césped, se hablaba de que o estaba seco o estaba mojado, o que veía que pesaba, a veces parecía que pasaban un poco las piernas. Y otra cosa, otro aspecto que creo que también marcó bastante fue el tema del viento también. No sé si eso también lo Mm. notasteis durante el partido, que notaste tú también la sensación con el campo y con pues, los factores también un poco Mm. meteorológicos, digamos. A ver, a mí el tema medidas me iba perfectamente porque, como he comentado antes, como mayores del campo, como más grandes del campo, mejor. Así que me fue perfecto, la verdad, para poder correr un poco más. Tema del césped, sí que es verdad que yo vi la primera semifinal desde la grada y veía que el césped, o sea, el balón no corría, estaba totalmente seco y el césped, o sea, es un poco grave no quejarse del césped del Fútbol Club Barcelona, pero estaba, creo que un poco demasiado alto, no estaba del todo, no sé cómo se dice, cegado, bueno, Sí, bueno, no sé cortado, cómo se sí, sí, llama, segado. Sí, sí. cortadito. Estaba altito el césped y además seco y por eso no corría. Cuando jugamos nosotros, que ya estaba un poco todo más húmedo, el césped iba bien. El césped corría bastante el balón, estaba bien. Tema del viento, la verdad es que sí, una putada, no te lo voy a negar. Era una putada porque se notaba el viento y eso que te pasa por las orejas, te molestaba. Sí, el balón también se movía más de lo habitual, pero bueno, al final, pues mira, es lo que toca. Tampoco era un huracán, te adaptas y punto, y ya está, es lo que toca. En el primer partido de semifinales contra Science, Carlas pregunta, ¿qué sentiste cuando tocaste la primera pelota en el Camp Nou? No sé si al final luego has dicho que no tenías presión, pero no sé si también, pues una Pues no me sensación acuerdo. especial. Yo siempre digo que no me acuerdo de haber jugado en el Camp Nou, porque es como una sensación tan rara y tan fuera de lo habitual que si a mí me dices que es que no exagero la situación, si me dices que lo he enseñado, es que te creo. Es que no acabo de entender tampoco muy bien que yo haya jugado con 92.000 personas en un campo así. No recuerdo bien la primera bola que toqué en el Camp Nou, pero bueno, yo creo que máxima presión hubo más en el vestuario que cuando salimos al campo. Yo creo que cuando salimos al campo por primera vez a calentar, que ya ves que toda la afición te grita y todo, no sé, te olvidas un poco de todo. Sabes que tienes que jugar este partido, tienes que ganarlo por todos los que te han venido a ver y te olvidas un poco de la presión y del público, te olvidas totalmente. Ya no ves público, ves puntitos, no sé cómo expresarlo. Entonces, no había presión. De hecho, tenía unas ganas terribles de entrar en el campo. Cuando me cambiaban, no me enfadaba, pero quería volver muy rápido a jugar y no, nada de presión, la verdad. Claro, justamente por este tema que comentábamos, es que también el proceso de recuperación al estar abierto, yo creo que también recuperabais mucho más el aire, mucho más pronto y Sí, también sí, sí, sí. el tema de dosificaros un poquito, pues era todo más Mm. progresivo. Otra cosa que quería comentar es también justamente en esas semifinales que siempre se dice de Gref siempre gana y demás, creo que al final es que luchasteis y en el último minuto al final le sacáis esa ventaja con ese gol de Ross, pero Sí. no sé un poquito la sensación de ese partido, no sé si eso sí al menos La, lo recuerdas más que no tanto haberlo soñado.
La sensación es de que no nos lo merecíamos mucho, pero no el partido en sí, sino por la trayectoria que nosotros habíamos tenido. Creo que durante la temporada habíamos perdido partidos por muy mala suerte, por goles de lejos, justamente contra Science perdemos 0-1 en el minuto 40 por gol de Gref, de penalti. O sea, ese fue el resumen de jugar contra Science. Y me parece que Roger Carbó, que nos llevamos muy bien, colgó incluso una foto en Instagram de equipo de Adri dijo que, o no sé quién fue, que para él Science era el equipo de decepción, o iba a ser. Entonces nos puso ahí un poco de pullita y teníamos muchas ganas de jugar contra Science, muchas, y más contra Gref, ¿no? Que al final Gref siempre gana y teníamos ganas de cortar con esto. Y nada, eso fue increíble, la verdad, ganar. O sea, no nos lo creíamos. Ya te digo, nuestro premio era jugar en el Camp Nou y ya está. Si ganábamos o no era un extra y ganar la semifinal y poder llegar a la final y volver a jugar otro partido en el Camp Nou era algo espectacular que no entendíamos. Claro, justamente lo que estuvimos viendo es que una cosa que se comentaba para la final es que llegaba en desventaja el equipo que jugaba la segunda semifinal. Pero yo creo que una cosa que también jugó mucho a vuestro favor, más allá de la mala suerte de que tuvieron alguna lesión en Aniquiladores, es que de por sí Aniquiladores es un equipo que cuenta con una plantilla corta o utiliza pocos Mm, jugadores. Justamente vosotros creo que sois de los equipos de la liga que más rotáis banquillo, más allá de la lesión de Mase, que sí, volvió, ¿no? En ese partido sí. estuvo ya con vosotros y demás, y rindió también a un buen nivel. No sé, un poquito creo que también eso puede ser la clave del partido y además ya con el gol de Adi Contreras, no sé si también ya era como, va, está saliendo todo de Locura, cara locura. y ya entra todo. O sea, creo que esto de las plantillas, creo que el Barrio somos una de las plantillas más completas de toda la liga, porque al final cuando, por ejemplo, yo me podía combinar con Jacobo, el Mase se podía combinar con Pau y sabías que todo el mundo que saliera lo haría bien. Creo que otros equipos como, por ejemplo, Ultimate, lo que hemos analizado es que sobre todo jugaban 7 jugadores durante todo el partido. A lo mejor descansaban un ratito para poder coger aire, pero solo jugaban 7, no tenían tanto movimiento en eso. En ese caso, nosotros nos jugó una buena pasada, ¿no? Poder tener este banquillo y poder ir rotando. De hecho, Beguer, que es uno de los mejores de nuestro equipo, era uno de los mejores de nuestro equipo, más bien dicho, empezó la final en el banquillo, ¿no? Porque también había otra gente que podía jugar perfectamente. Y el tema de jugar la segunda semifinal más tarde y con menos tiempo para descansar, yo creo que nos favoreció, porque al final Aniquiladores juega la primera semifinal, se va a la ducha, se está 2 horas parado y tiene que volver a arrancar un poco. Nosotros, después de jugar 40 minutos y que estamos acostumbrados a jugar partidos de 45 y 45, nos fuimos un ratito en el vestuario, descansamos 20 minutos sin cambiarnos ni nada y volvimos al campo. O sea, era como la segunda parte de un partido normal. Entonces ya estábamos calientes, veníamos de jugar un partido que nos había salido bastante bien. Yo creo que fue un torneo, una Final Four, digamos, que nos favoreció todo. Y si quieres pasamos ya a Porque, la parte final con las preguntas de respuesta rápida, que también hace magnífico de momento tu presidente Adri Contreras. Así que si quieres, en honor a él, arrancamos. perfecto, adelante. Edad y posición. 24 y delantera centro. ¿Fútbol 11 o fútbol 7? Fútbol 11. ¿Balón de la Fede o de la Kings? De la Kings, ¿Balón a media altura en el área, remate en plancha o con el pie? con el pie. ¿Falso 9 o referencia fijando a los centrales? Yo diría un mixto. Jugador rival de la Kings que más te ha sorprendido. De momento un 11 y 12 y luego fuera de los 11 y 12, por ejemplo. 11 y 12, o sea, 11 creo que 12 Nico Pareja, o sea, me ha parecido una locura. 11, no lo sé ahora mismo. No, me lo tendría que pensar. Y del draft, Del draft, hay 2 jugadores que pienso que me han sorprendido bastante. Número 1 es Roger Carbó y 2, Bernat de Aniquiladores. bueno, sobre todo el Roger Carbó con el tema de que fue el pick 10, si no me equivoco, ¿no? De Science. Ves que el pick 10 y me parece que era uno de los jugadores con peores estadísticas de las pruebas. O sea, me El parece una físico, locura ¿no? lo Puede que ha ser que hecho. le pusieron un físico bajísimo. Sí, no sé. Él mismo ha dicho que llegaba pasado de peso. Eso no lo digo yo, ¿eh? Lo ha dicho él en una entrevista en Twitch. Así que sí, me ha parecido una locura lo que ha hecho y sorprendidísimo y muy top, la verdad. Si fueras presidente, ¿a quién ficharías para tu equipo del draft? Mm, ojalá poder tener a Verdú en mi equipo. ¿Penalti tradicional o penalti shootout? Shootout. La mejor carta de la liga en ese minuto 18 que separa el tiempo.
Para el espectador, 2 contra 2. Y para vosotros, 6 contra 6. remate de primera o segunda línea. Primera. Tanda de penaltis, primero o último lanzador. Primero. Balón en largo del portero, ¿vas a la disputa o segunda acción? Voy a la disputa. Juego de posición o contraataque. Contraataque. Sangre caliente o sangre fría. Sangre fría. Campeón de liga con el Athletic Vilafranca o volver a ser campeón de la Kings. Mm, Que no me maten, pero volver a ser campeón con la King. Ojalá, ojalá, imagínate un Santiago Bernabéu o un Civitas Metropolitano. Claro, creo que la final del próximo split va a ser mucho más locura que solamente jugar en un estadio. Así que yo me quiero mucho a mi equipo del Athletic Vilafranca, quiero subir con ellos, pero la experiencia que yo he vivido ha sido fuera de este mundo y me gustaría mucho repetir, la verdad. Referente futbolístico. Messi, Y por un último, tópico. y en esta te puedes explayar y extender más en la respuesta, objetivo que hayas cumplido y objetivo que quieras cumplir. Y lo puedes mezclar con, bueno, fútbol un poco amateur y el tema de la Kings League. O sea, me voy a centrar un poco en el presente. Objetivo cumplido, que es el sueño de cualquier niño que está jugando, jugar en el Camp Nou y además ganar un trofeo delante de 92.000 personas. Creo que eso es un objetivo más que cumplido. Y objetivo actual, conseguir subir con el Athletic Vilafranca a Primera Catalana. Pues Uriol, Boada, hasta aquí la entrevista. Ha sido un auténtico placer poder charlar contigo. Además, no Igualmente, sé si Raúl. prácticamente van a seguir dos partes de esta entrevista porque prácticamente le hemos dedicado también la parte final a todo el tema del mercado que arde últimamente. Y la verdad que ha sido un auténtico placer poder charlar contigo, la transparencia, la facilidad para, bueno, que has puesto las cosas para poder estar un ratito contigo y nada, un auténtico placer. Nada, Raúl, igualmente, he estado muy cómodo, la verdad. A mí me encanta hablar de temas de la Kings League, sobre todo, y si es de fútbol, pues ya no ni te digo. Así que muchas gracias por invitarme y nada. Nos vemos, chao.